Familia, muy buenos días, qué bueno que estás con nosotros, estoy muy feliz de que podemos alabar a Dios en donde sea que estemos. Así que hoy te invito a que en verdad abras tu corazón, que alabes a Jesús con todas tus fuerzas, porque Él restaura las nuestras y en verdad hoy Él es nuestro gozo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra roca firme en todo momento. No importa el valle de sombra por el cual estemos pasando, Él es nuestra roca firme, nuestro oportuno socorro. Vamos a alabarle. De las cenizas me has rescatado, he vuelto a nacer y tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir, mi llanto en gozo cambiaste, Jesús, borraste el pasado, hoy vivo en la luz, danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser, cantamos por tu gloria, oh Dios, y el gozo de tu salvación.
familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida. Nosotros somos Amistad del Altiplano y te damos las gracias por dejarnos entrar a tu casa. Seguimos en nuestra serie de cómo navegar una tormenta y hoy vamos a hablar de que debemos de tener ánimo. Y vamos a leer un pasaje que se encuentra en el libro de Mateo. Vamos a leer Mateo 14 a partir del versículo número 22. Y este pasaje es muy interesante porque fíjate que también el apóstol Marcos y el apóstol Juan nos dan su misma narración de estos hechos, pero bajo su perspectiva. Y es muy interesante y muy enriquecedor cómo nosotros podemos ir viendo los diferentes puntos de vista de cómo van viviendo ellos estas aventuras. A mí me encanta leer estos pasajes porque me doy cuenta cómo Jesús con ese grupo de amigos eran un grupo de aventureros que disfrutaban el estar haciendo lo que ellos estaban haciendo y cómo vivían estas aventuras ellos intensamente. Déjame hablarte acerca un poco de lo que es el mar de Galilea. El mar de Galilea no es que exactamente sea un mar, pero es un lago tan grande que por eso le dicen que es el mar de Galilea y tiene ciertas características muy bien específicas. Una de ellas es que es alimentado por el río Jordán y que este mar se encuentra 200 metros a nivel bajo del mar. O sea, el mar está por acá y el mar de Galilea se encuentra un poquito más abajo, se encuentra enclavado en un valle. Y esta situación geográfica ocasiona que causa fuertes vientos y levanta grandes olas y todo eso. Por eso es muy interesante la navegación en este mar de Galilea. Y déjame leerte el versículo, el pasaje de Mateo número 14 y vamos a leer a partir del versículo número 22. Acompáñame, saca tu Biblia, prende tu Biblia como tú la tengas y si no tienes Biblia, déjame darte un consejo. Cómprate una Biblia, adquiere una Biblia. Recuerda que la Biblia es como nuestra brújula. Y una brújula no solamente se usa en las tormentas, una brújula se usa para navegar en cualquier clima. Y eso es muy importante, que nosotros tengamos nuestra Biblia para poder ir navegando y poder ir descifrando y poder ir tomando el curso que Dios quiere que nosotros tomemos. Y para eso es muy importante que nosotros tengamos nuestra Biblia. Entonces vamos a leer Mateo número 14 a partir del versículo número 22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya en la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Cuando a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. A mí me encanta esto de cómo Pedro saca ese valor y le dice: si eres tú, haz que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero él, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y en cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y déjame decirte que en esta interesante etapa de navegar una tormenta, nosotros quiero que hoy estudiemos que hay diferentes aspectos que Jesús nos está enseñando de que tenemos nosotros que
a aprender algunas situaciones y recordar algunas situaciones para que nosotros podamos navegar estas tormentas sin ningún problema. Déjame decirte algo, Dios no ha diseñado el problema, pero sí te ha asignado a ti, me ha asignado a mí para atravesarlo. Fíjate, hay algo muy interesante en este capítulo de la Biblia, porque ellos en un capítulo anterior venían de la multiplicación de panes y peces, en donde nos narra la Biblia que le dieron de comer a más de 20,000 personas. Y fíjate, entra este pasaje y después viene otro pasaje en donde la gente se acercaba a Jesús y cuando lo tocaba había grandes sanidades. Podemos escuchar a Jesús diciendo en Juan 16:33, dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aunque en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Y este es un mensaje que Cristo Jesús nos dice: ánimo, porque Jesús ha vencido al mundo. Jesús venció a la muerte y Jesús quiere estar con cada uno de nosotros. Y en ocasiones, no sé si tú has sentido que te puede faltar un poco el ánimo, y más en estas circunstancias, que a lo mejor estamos atravesando algunas circunstancias difíciles en donde hay alguna incertidumbre en el trabajo o en la economía, o a lo mejor no sabemos qué va a pasar con las escuelas, ¿no? Pero fíjate, Jesús nos dice: ánimo, no tengan miedo, yo estoy aquí. Fíjate, hay diferentes personas que en la misma circunstancia pueden estar en diferentes estados de ánimo. Tú sabes que de repente todos pueden estar en una fiesta y no falta el que va a estar enojado, que nada le gusta, o no falta la sonajita que siempre llega con un buen ánimo en cualquier circunstancia. Y déjame decirte algo, algo que me he dado cuenta y que he aprendido es que las personas que creen en Cristo Jesús porque lo conocen y tienen una buena relación, déjame decirte algo, yo he descubierto que siempre tienen un buen ánimo, siempre muestran una buena sonrisa y siempre muestran una buena cara ante muchas circunstancias. Tal vez muchas personas esto en ocasiones no lo entiendan, pero nosotros que tenemos nuestro corazón lleno de Cristo Jesús, lo entendemos. Fíjate, hay diferentes circunstancias en las que Dios te puso aquí para tratar con tu alma, no para hundir tu barca. Porque Dios quiere que tú madures, Dios quiere que tú avances, Dios quiere que tú sigas el camino que Cristo Jesús ha puesto delante de ti, pero conforme su voluntad y conforme sus enseñanzas, conforme su guianza. En Marcos 6:45 está esta parte muy interesante que nos dice: Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar al lago hacia Betsaida. Tenían que ellos que cruzar de un lado a otro. ¿Y cómo es que Jesús insistió? Porque Jesús sabía que iba a haber una prueba que ellos tenían que atravesar. Hay circunstancias que no podemos evitar, porque no tenemos el control sobre ellas, pero las tenemos que navegar. Ahorita realmente no tenemos control sobre esta circunstancia en la que estamos viviendo, en la que estamos atravesando, pero la tenemos que navegar, reconociendo que existe un propósito y debemos de saber que Dios estará con nosotros en todo momento. Y eso lo debemos de saber nosotros, porque Dios en ningún momento se va a separar de nosotros. Quizás estés estresado por el problema, pero no estás fuera de la mira
y no estás fuera del interés de Dios. Mira, en Marcos 6:48 dice: Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas. Él ya los había visto, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. Y Jesús los estaba viendo y él sabía que había algún problema. Déjame mencionarte rápido, te voy a mencionar el ejemplo de Agar. Agar era la sierva de Abraham y de Sarai, que en un momento se vio envuelta en algunos problemas. Te invito a que tú lo leas en la tranquilidad de tu casa y lo analices y lo estudies. Te estoy dejando una tarea que está en Génesis 16. Y Agar atraviesa esta serie de dificultades cuando se encuentra con un ángel de Dios y tiene una revelación. Y mira, en Génesis 16:13 nos dice: a partir de entonces Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, porque ella había atravesado una serie de circunstancias en la que ella se sentía perdida, en la que ella se sentía sola, en que ella se sentía abandonada por completo, y ella, clamando a Dios, encuentra al ángel de Dios, como nos lo narra en la Biblia, y entonces ella le dice: tú eres el Dios que me ve. También dijo: de verdad he visto aquel que me ve. Y aquí este pasaje de Agar nos enseña cómo Dios nos está viendo en todo momento. Y mira, pon atención a esto que te voy a decir. A Dios le gusta llegar de maneras inesperadas y siempre en el tiempo correcto. A veces nosotros nos desesperamos, a veces nosotros no entendemos por qué Dios llegó tan tarde. Nunca fue tarde. El tiempo que usa Dios en nuestras vidas es el tiempo correcto y exacto, en el que deben de suceder las respuestas, en el que deben de suceder las decisiones, en el que deben de suceder todo lo que debe de suceder. Dios tiene el control y Dios siempre va a llegar en el tiempo correcto. Como estábamos leyendo en otro pasaje de Mateo 14:25 nos dice: a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Qué increíble, ¿no? O sea, cómo Cristo Jesús llega en una circunstancia completamente desconocida, en una circunstancia completamente nueva para ellos, pero llegó justo en el momento. Y así tenemos nosotros que estar esperando a que Cristo Jesús llegue a nosotros, teniendo un buen ánimo, confiando en que Cristo Jesús va a llegar a salvar nuestras vidas, a rescatarnos del problema en el que nosotros nos encontremos. Va a llegar en el momento exacto. Fíjate, hay situaciones que nos dan la oportunidad de madurar. Y tenemos que madurar primero en nuestro carácter. Nosotros continuamente estamos teniendo presiones diarias, estamos teniendo las presiones que tenemos de las responsabilidades que tenemos. Pero fíjate cómo Santiago nos dice: regocíjense en las pruebas, porque nos dan la oportunidad de hacer madurar nuestro carácter. Y a veces esto nos cuesta trabajo. Pero fíjate, también la palabra de Dios nos dice que Dios al que ama, corrige. Y muchas veces nosotros tenemos que entender que Dios quiere que nosotros tengamos una madurez espiritual para nosotros poder enfrentarnos a los retos que continuamente vamos a estar teniendo en la tierra. Y lo que nosotros estamos llamados a hacer es invitar a que Cristo Jesús navegue con nosotros en todo momento en nuestra barca, para poder ir atravesando estas tempestades conforme a su voluntad y tomados de su mano para no hundirnos en ningún momento. Y tampoco dudar de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Santiago nos dice en el libro número 1, en el versículo número 2, nos dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe
produce constancia. Y la constancia debe llevarlos a feliz término de la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Dice, regocíjense en los problemas. A Dios le gusta llegar de maneras inesperadas, pero siempre va a llegar en el tiempo correcto. Como estábamos viendo en este pasaje, dice sobre a las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. ¿Te imaginas esto? Jesús llegó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron, ¡un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. Y eso es lo que Cristo Jesús hoy nos está diciendo. No tengan miedo, por favor. Tengan ánimo. Tengan un buen ánimo, porque yo estoy con ustedes. Pero también depende mucho que tú lo estés buscando. Que tú estés yéndote a su brújula, a la Biblia, y veas qué es lo que Cristo Jesús quiere revelarte, qué es la verdad que Cristo Jesús escribió y qué es la verdad que Cristo Jesús quiere que tú conozcas. Y cuando tú conoces la verdad de lo que Cristo Jesús quiere decirte, quiere revelarte, jamás vas a poder cruzar una tormenta sin Él. Y cuando tú estés en medio de una tormenta, vas a ser un verdadero triunfador en esta tormenta. Y vas a sacar lo mejor de estas tormentas. Estábamos platicando con mis hijos el día de ayer. Y estábamos diciendo que si son tiempos difíciles o que si son tiempos buenos. Llegamos a la conclusión que estos tiempos han sido tiempos buenísimos, tiempos de mucha bendición, tiempos en donde a lo mejor hay muchas personas que no habían tenido la oportunidad de convivir tanto con sus familias como en estos tiempos. Y eso es una bendición. Para algunos ha sido una prueba, pero es una bendición que tú tienes que estar atravesando, porque recuerda que el primer ministerio, el ministerio más importante al que tú has sido llamado a tener es tu familia. Y fíjate, toda tormenta con Dios debemos de saber que es un tiempo de oportunidad. Y ahorita estamos viviendo un tiempo de oportunidad en el que lo tenemos que aprovechar. Porque déjame decirte algo, este tiempo se va a acabar y esta oportunidad va a estar en cuestión mía y tuya. Si la tomamos, si la aprovechamos, si crecemos o si nos quedamos iguales. Este es un momento de oportunidad. En Mateo 14, 28, esta parte de este versículo me encanta porque dice: entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: sí, ven. A mí me encanta esta parte de Pedro, porque ¿cómo Pedro fue el único que le dijo: Señor, si eres tú, hazme caminar sobre el agua? Yo no sé los otros discípulos qué pensaron, y si pensaron, perdón, se me fue la oportunidad de haber caminado sobre el agua. Tú y yo ahorita tenemos esa oportunidad. Nunca camines sobre el agua si Cristo Jesús no te está llamando. Pero si te está llamando, en verdad, quiero decírtelo, camina. El fin de toda tormenta, el fin de toda tempestad, es que Cristo Jesús esté en nuestra barca. El fin de toda travesía es que Cristo Jesús esté en todo momento con nosotros. En Mateo 14, 32 nos dice: cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. ¿De verdad eres el Hijo de Dios?, exclamaron.
Y déjame hacerte una pregunta. ¿Tú eres discípulo de Dios? ¿Tú eres discípulo de Cristo Jesús? Discípulo quiere decir que eres un alumno, que eres un seguidor. Y tú y yo somos discípulos, porque tú y yo estamos aprendiendo de lo que Cristo Jesús vino a enseñarnos, para que cuando nosotros lo aprendamos podamos caminar conforme su voluntad y conforme sus enseñanzas, para poder atravesar cualquier tempestad, tomados de su mano y en su nombre poder salir victorioso de cada una de estas tempestades. Nos dice en Juan 6:21, entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Lo que Cristo Jesús quiere para ti y para mí es que cada uno de nosotros lleguemos sanos y salvos a nuestro destino. A lo mejor vamos a llegar mojados, pero Cristo Jesús quiere que lleguemos a nuestro destino. El fin de toda tormenta es que Jesús llegue con nosotros. Y así como nos dice Agar, lo tenemos que decir nosotros en nuestras vidas. Tú eres el Dios que me ve. Y debemos de estar conscientes de que Cristo Jesús en todo momento nos está viendo, está al pendiente de nosotros, pero nosotros debemos de estar conscientes de que debemos de estar estableciendo una relación continua con Cristo Jesús para saber qué es lo que Cristo Jesús quiere para nosotros en la vida. Debemos de escuchar la voz de Cristo Jesús en nuestras vidas y saber lo que Él quiere para nosotros y saber cuál es el destino que nosotros debemos de seguir y cómo es que nosotros lo debemos de seguir. Y una parte fundamental es de que cada uno de nosotros debe de invitar a Cristo Jesús a su barca, a que naveguemos esta aventura de la vida, como lo vimos con los discípulos de Cristo Jesús, esa aventura de vida que ellos vivían constantemente, en las buenas, dándole de comer a 20,000 personas, viendo milagros, y en las malas, en los vientos, en las tempestades. Cristo Jesús quiere estar en todo momento en nuestras vidas. Cristo Jesús quiere en todo momento estar dentro de tu barca. Cierra tus ojos y inclina tu rostro ahí en tu casa. Tómense todos de la mano y vamos a orar. Señor, gracias porque yo en este momento declaro que tú eres el capitán de mi barca, que no habrá tempestad que me ponga en peligro, que no habrá viento que me saque del curso, que no habrá ninguna tempestad que me aleje de lo que tengo que vivir contigo, Señor. Y declaro en mi vida y en la de mi familia que tú eres mi Señor y mi Salvador, que no hay ningún otro camino al Padre que no seas tú. Y yo declaro, Cristo Jesús, que tú eres el capitán de mi barca. Amén. Familia, seguimos haciendo iglesia en casa. Recuerda seguirnos por Facebook, Instagram y YouTube. Estamos y seguimos en plena contingencia. Recuerda de hacer mucho caso de lo que nos mencionan nuestras autoridades. Lavado de manos, no agruparnos en grupos mayores a 10 o 15 personas, usar nuestros cubrebocas. Hagamos esto por nuestra seguridad. Que Dios te bendiga.